Estuvimos hablando mucho acerca de la situación que vivimos en el país y alrededor del mundo, y yo no quería dejar pasar el tiempo, las circunstancias. Acá tengo a mano mi machete y leo cada tanto un poco lo que pasa en las noticias. No me lleno tampoco mucho de esto porque puede ser perjudicial, puede ser pernicioso, pero viene bien informarse un poco. Entonces quería compartir, por ejemplo, ya que lo que nos compete, hermanos, a nosotros es hablar de la situación que vivimos, y gracias al Señor que podemos tener este espacio virtual para poder estar un poco más juntos. Pero quería hablar de lo que está sucediendo y dar mi punto de vista un poquito. Por ejemplo, leo acá en la página del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones y hay solamente 2 casos sospechosos. Dice aislamiento domiciliario, 240 personas. Casos descartados, dice 21. Fin de aislamiento, dice 63. Esto en cuanto al coronavirus, hermanos. Sabemos también que la provincia de Misiones está pasando graves dificultades respecto de esta epidemia del dengue. También da el parte epidemiológico acerca de los casos infectados, confirmados y que están en espera de laboratorio. Pero lo que más por ahí nos importa en esta situación es hablar de este virus, el COVID-19. Por ejemplo, en página 12, a nivel nacional, dice, confirman, este es el parte del día de ayer, 23 de marzo, nuevos 36 casos en Argentina, y ahí da la distribución, algunos en Buenos Aires, Santa Fe, también en Córdoba, en Chaco. Hasta el día de hoy se registran 4 muertes. Y bueno, hermanos, esto es un poco la síntesis de lo que está pasando en nuestro país. Sé que hay hermanos que nos están viendo de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay. Entonces no podemos desestimar un poco las estadísticas. ¿Saben qué, hermanos? Todo esto nos hace reflexionar acerca de qué es lo que nos quiere decir el Señor. Muchos estuvieron hablando de que hay que cuidarse, hay que poner en resguardo la vida de nuestros seres queridos, principalmente los que tienen edad avanzada, nuestros ancianos. Y bueno, son todas recomendaciones de las autoridades, principalmente de las autoridades sanitarias. Yo creo, hermanos, que sí, hay que guardarse, cuidarse. La Biblia nos enseña, el Señor en varias circunstancias le dijo a su pueblo que tenían que cuidarse, era momento de quedarse quietos. Y pensaba, para entrar ya un poco en la palabra de Dios, pensaba en los casos de las plagas, que viene a colación siempre. Muchos recordamos qué es lo que estuvieron pasando el pueblo de Israel cuando estuvieron cautivos en Egipto. Y para librarlos de la mano del que subyugaba al pueblo, el faraón de Egipto, el Señor tuvo que enviar varias plagas para que puedan darse cuenta, dice la Biblia, para que vean que yo soy Dios y que con mano poderosa los voy a sacar. Sin embargo, en varias circunstancias el Señor advirtió que iban a venir plagas. Esto vamos a leer también en Mateo, capítulo 24, de que el Señor nos advierte qué es lo que vamos a vivir en estos postreros tiempos. Y quiero leer, vamos a buscar, tengo mi machete acá, tengo también mi Biblia a mano, pero para no perder tiempo tengo ya anotadito acá en la computadora. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, los que quieran seguir la lectura nada más, escuchar, no hace falta que busquen. Éxodo capítulo 9, dice el versículo 19, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Algunos
hicieron caso. Otros, evidentemente no. Y llama la atención porque dice de los siervos del faraón, también las personas que tal vez no creían en el Dios Todopoderoso de Israel. Los egipcios tenían sus propios dioses a quienes acudían, imploraban su perdón. Pero dice que hubieron algunos que creyeron la palabra de Jehová y dice que guardaron a sus siervos. Y es un poco todo lo que está pasando, hermanos, en el mundo. Vemos un aumento de preocupación de las personas buscando de Dios, ¿no? Pareciera ser que las circunstancias difíciles hacen que las personas se acuerden de que hay un Dios todopoderoso. Y eso es positivo, pero es positivo siempre y cuando estas personas puedan creer que Jesucristo, el Salvador del mundo, vino no para guardarnos de las pestes y de las plagas que van a sobrellevar el mundo en este tiempo, sino que vamos a vivir. Acá me avisa mi esposa, estoy con ella, que no estoy en ida y vuelta con Dios, estoy en público, así que, bueno, dificultades que voy a ir solucionando a poquito. Otra de las cosas que hicieron también, por ejemplo, el pueblo de Dios, Éxodo capítulo 12, dice: y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la podrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto era ya cuando el Señor iba a librarlos de la muerte, ¿no? De la última de las plagas, que iban a morir los primogénitos. Aquellos que conocen la Biblia saben de qué les hablo. Y el Señor otra vez le mandó a hacer algo al pueblo de Israel, a que se junten, fíjense, bajo una casa, un techo. Si era muy poca la familia, que se junten 2, los que estaban ahí, los vecinos, que maten un cordero y que vuelvan a pintar con su sangre, dice, el marco de la casa, ¿no? Los postes, dice, y el dintel. Entonces podemos decir que pintaron el marco de la casa con la sangre del cordero, figura de la sangre de Jesucristo que murió en la cruz. Entonces, hermanos, fíjense que en tiempos de plagas y de pestes y de dificultades, el Señor nos manda a nosotros a hacer algo. Podemos tomar que este confinamiento o esta cuarentena es para que nosotros podamos volvernos al Señor, podamos tomar las promesas de Él y cumplir las cosas que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Y lo que quiero contarles, hermanos, es que ligado mucho a lo que dijeron los hermanos anteriormente, algunos de los que estuvieron hablando antes que yo dijeron: esto hay que aprovecharlo para que nos demos cuenta de lo que el Señor quiere de nosotros y que quiere hablarnos en este tiempo. ¿Saben qué, hermanos? Estuvimos pensando que el Señor nos está dando la oportunidad, y no para hacerlo político ni para darle una nota de color político a esto, sino que quiero que hablemos la verdad. Todo este parte epidemiológico, yo tengo siempre muchas serias dudas acerca de lo que está pasando realmente en el mundo y de lo que nos están diciendo las noticias, lo que publican las noticias. Las noticias dicen que todos los días hay casos nuevos. La verdad que yo, acá viviendo en Misiones, no hay ningún caso. No vi personas saliendo diciendo yo tengo coronavirus. Bueno, es evidente porque están aislados. Y podemos pensar muchas cosas. Por ejemplo, cómo hacen las pruebas para detectar que realmente es de coronavirus, o qué es este virus. Por ejemplo, quiero leer otro dato. Parte del Ministerio de Salud de la República Argentina dice que en el 2015 murieron 56.901 personas por enfermedades del sistema respiratorio en Argentina. Esto lo pueden descargar de la página del Ministerio de Salud. Es el último informe en cuanto a mortalidad por enfermedades respiratorias. Fíjense la cantidad, 56.000.
Y nosotros nos alarmamos y algunos están hasta muy asustados, inclusive los creyentes, con las muertes que se provocan por este coronavirus. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Y ya cerrando un poco, ¿a qué voy con todo esto? Es que esto es una obra obviamente satánica. Esto es una obra que no es simplemente cuidarnos a nosotros de un virus. Esto va mucho más allá, seguramente. Hoy el hermano Carlos Gómez decía, ¿será que se está preparando todo para que venga aquel salvador del mundo, aquel ideólogo de la gran solución a los problemas de este mundo? Y tal vez. El Señor nos dejó en Mateo 24, vamos a leer Mateo 24. Fíjense algunas de las cosas que iban a pasar. Y si bien uno asocia, cada vez que pasan estas cosas uno asocia, ¿no? Este pasaje que está en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 11. Dice que van a haber guerra, rumores de guerra desde el versículo 6 de Mateo 24. Dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjense todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, ¿no? Evidentemente el Señor nos está diciendo, la venida del Señor está cerca, ¿no? En San Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos que Él se iba a tener que retirar por un poco de tiempo. Y yo quiero darles un mensaje, hermanos, que tal vez es esperanzador para los que creemos en Cristo. Quiero hablarle a los hermanos en Cristo. Es esperanzador porque todos estamos esperando que esta cuarentena y este confinamiento pase lo más rápido posible. Todos queremos volver a la normalidad. Pero, hermanos, quiero decirle que no nos espera un panorama mucho mejor, pero en el buen sentido, porque en el capítulo 16 de San Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, el Señor nos está diciendo, tranquilos, todo esto es necesario que ustedes lo pasen. Y nos está dando el tiempo el Señor Jesucristo. El Señor nos está dando el tiempo para aquietarnos en su presencia. Eso es lo que humildemente, sencillamente pude descubrir en estos días, es que el Señor nos está preparando a su pueblo, porque se van a venir tiempos peores. Dice, todo esto es principio de dolores. Pero nosotros tenemos la mirada en las cosas de arriba y esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir a rescatarnos, va a venir a buscarnos cuando la situación se ponga completamente difícil y dura para el mundo, para las personas. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Fíjense que el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo, como le dijo la viuda, cuando no tenía nada para comer, entra a tu casa, le dijo. No le dijo, salí y fíjate a ver dónde puedes conseguir el alimento. Sino le dijo, enciérrate con tus hijos, busca las vasijas vacías y llénalas de aceite. Que el Señor nos dé esa claridad. Como les digo, a mí me dio la posibilidad de darme cuenta que tal vez no estaba orando lo suficiente, que tal vez no estaba pidiendo de la manera correcta, porque en Romanos dice que nosotros a la verdad no sabemos cómo pedir correctamente, cómo conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros para pedir como conviene. ¿Cómo debemos orar? Estamos haciendo momentos de oración en familia, recuperando el culto familiar de la manera correcta, porque si bien yo creo que hay muchos hermanos que tenemos esa costumbre, pero tal vez no nos tomamos el tiempo real para tener ese culto familiar, ¿no? Con nuestros hijos, enseñarles a ellos las historias
y la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, se está haciendo un poquito largo. Quiero terminar leyendo San Juan capítulo 16, lo que decía el Señor. Dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. El Señor tuvo que morir en la cruz. A vos, que todavía no creíste, como decía otro hermano, si tu fundamento, el fundamento de tu vida no está en Jesucristo, que es la roca, el Señor fue a la cruz y murió por ti. Murió por ti y por mí. Como ese cordero que tuvo que derramar la sangre, pintar el borde de la casa para que puedan ser librados de la muerte. Bueno, esta es una figura de la muerte espiritual. Si todavía no tenés a Cristo en tu corazón, estás muerto. Es así de claro. La Biblia te da dos opciones: o te da muerte o te da vida. Y yo escojo la vida. He escogido la vida. Te toca a ti elegir si vas a elegir la vida o seguirás en la muerte espiritual. Porque cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, cuando seamos arrebatados, según dice allí en 1 de Tesalonicenses 4, muchos van a quedar y la gente se va a lamentar. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón vas a ver cómo desaparecen los cristianos. Como le dijo el Señor: me voy al Padre un tiempo, pero voy a volver. Y sigue diciendo San Juan capítulo 16. Dice el capítulo 21, el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia. Todos estos dolores van a pasar. Ya no te vas a acordar más. Mi esposa tuvo 3 hijos. Tuvimos 3 hijos. Y yo no sé lo que son los dolores de parto, pero sí estuve con ella y pude ver el dolor en su rostro, en su cuerpo. Tal vez podemos decir todo lo que estamos pasando ahora es los dolores de parto, ¿no? Dice, por el gozo de que haya nacido un hombre nuevo en el mundo. ¿Naciste de nuevo? ¿Has creído en Jesucristo? Porque para nacer de nuevo tienes que creer en Jesucristo. Dice también el versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie nos va a quitar nuestro gozo, queridos hermanos y queridos amigos que nos están viendo. Esto es parte de un grupo que se llama Ida y Vuelta con Dios. Nació en el Uruguay por un grupo de hermanos de la Iglesia Neotestamentaria. Como dije al principio, estoy familiarizándome con esto y tuve serios inconvenientes para publicar este video en el horario convenido, y ahora me estoy dando cuenta que esto está público y no está en el grupo. Pero bueno, el Señor así permitió, y ojalá que muchos de los que están viendo, que todavía no tienen a Cristo en su corazón, puedan rendirse a los pies de Él. Dice en Hechos capítulo 8 que le preguntó el eunuco, dice un personaje de la Biblia, ¿qué debo hacer, ¿no?, si quiero bautizarme? Y le responde el siervo de Dios, tienes que creer de todo corazón y con eso bien puedes, ¿no? O como le dijo el centurión en Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree de todo corazón y serás salvo, tú y toda tu casa, ¿no? Y me vuelvo a San Juan y con esto termino. También vosotros ahora tenéis tristeza por este tiempo, pero os volveré a ver. El Señor Jesucristo nos va a volver a ver. Le veremos cara a cara como Él es. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, estamos yendo a la presencia del Señor. No esperes que mejoren las cosas en el mundo. Vuelvo a repetirte, esto es principio. Pero si ustedes pueden darse cuenta, a mí no me provoca ninguna tristeza. No me provoca ningún dolor saber que no va a mejorar. ¿Quién sabe qué nos espera después de esta cuarentena, de este confinamiento? No sabemos qué fuerzas hay detrás de todo esto. Como dije al principio,
No sé si los casos son reales, si el virus realmente mata de la manera en que mata. Como les leí, hubieron 56.000 muertes y más en el año 2015 por enfermedades respiratorias. Nadie se alarmó, nadie estuvo corriendo tras de barbijos, de alcohol en gel y demás. Y sabemos, hermanos, que esto es cumplimiento de la palabra, pero estemos quietos, démosle a nuestro Señor este tiempo, aprovechemos para descubrir cuáles son las cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Recuperar esa comunión íntima con el Señor, que este tiempo en nuestras casas nos sirva para aquietarnos en la presencia de Él y preparar nuestro corazón, cultivar nuestro corazón. Allá en Eclesiastés dice que hay tiempo de arrancar y tiempo de plantar. Arranquemos todo lo que en nuestra vida esté mal para que plantemos las cosas buenas. Y bueno, si el Señor permite y el Señor nos da un tiempo más para seguir congregándonos, para seguir en la obra, ¿no? Difundiendo el Evangelio no solo a través de Facebook y de las tecnologías, sino en forma personal, que así sea. Como dijo otro hermano también, que aprovechemos después cuando esto termine y nos congreguemos con el alma, con el corazón gozoso, que podamos darnos cuenta de que realmente es un privilegio congregarnos en este tiempo, ¿no? Y pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, que allá arriba en los cielos nos esperan las cosas, nuestra corona y las cosas verdaderamente incorruptibles, las cosas de gozo verdadero, las cosas preciosas, ¿eh? En este mundo no está nada de lo que nosotros estamos esperando. Que el Señor les bendiga. Y bueno, un saludo a todos los hermanos. Gracias. Ahí veo muchos que están leyendo, mirando, mandando saludos. Gracias por estar conectados. Y bueno, espero que pueda después cumplir y publicar el video, transmitir en el grupo que está previsto para esto. Pero gracias al Señor que todo el mundo pudo verlo. Que el Señor les bendiga. Gracias Dios al Señor por el privilegio de compartir su palabra. Amén.